Historias de Fe, presenta San Agustín de Hipona. Llamado el Doctor de la Gracia, Agustín fue el más grande intelectual del cristianismo del primer milenio y, para muchos eruditos de nuestros días, un genio de la humanidad. La voraz curiosidad y la constante búsqueda de la verdad caracterizaron a este gran santo nacido en el norte de África. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología. Su amor por Dios lo hizo autodefinirse como siervo de Cristo y siervo de los siervos de Cristo. No obstante, su vida antes de su conversión fue de todo menos venerable y causaría en su madre, Santa Mónica, tiempos de mucho dolor y angustia. Nació en el año 354 la ciudad de Tagaste, en la actual Argelia. Su familia, si bien no era de las más pudientes de la región, era estimada por sus vecinos. Su padre, de nombre Patricio, era un empleado público respetable, pero tenía un carácter irascible. Por su parte, su madre Mónica, era una piadosa cristiana que educaba a sus hijos con los principios de la doctrina de Jesucristo. Agustín tenía además dos hermanos menores, un varón de nombre Navigio y una hermana de nombre Perpetua. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Desde su infancia, el santo recibió la educación cristiana que con esmero su madre Mónica le impartía. No lo bautizaron siendo pequeño porque era costumbre aplazar el bautismo hasta la edad adulta para que así pudieran borrarse todos los pecados cometidos. No obstante, Mónica lo inscribió entre los catecúmenos, para que así pudiera Agustín aspirar al santo bautismo haciéndole la señal de la cruz y dándole la sal bendita como símbolo de fe. Hasta los 11 años Agustín permanece en Tagaste y asiste a la escuela del pueblo, y ya para esa época daba muestras de vivo ingenio. Se destacaba como un líder entre sus compañeros, sin embargo, mostraba escaso interés por estudiar, y era solo el temor al castigo lo que lo estimulaba a seguir asistiendo a la escuela. Su padre, percibiendo el notable talento de su hijo, emplea su dinero para que se traslade a Madaura, ciudad situada a unos 28 kilómetros y continúe allí su aprendizaje. En esta ciudad el estudio le resulta más tolerable. Empieza a conocer la literatura romana de algunos de los autores más importantes como Cicerón, Virgilio, Séneca, Horacio y Apuleyo. Pronto sobresalió entre sus compañeros, donde se destacaba principalmente en la composición de discursos. La profesión de la retórica era lo que aspiraba. Pero a la vez que estudiaba, descubrió el mundo de los vicios. La mayor parte de la población era pagana y el cristianismo era considerado como religión de pueblos bárbaros. En ese ambiente pagano, el jovencito Agustín se fue olvidando de las lecciones de su madre y se fue contagiando de esas costumbres paganas. Terminados sus estudios en Madaura, su padre quiere enviarlo a terminar su formación de retórica y filosofía en la ciudad de Cartago, pero por falta de dinero, Agustín tuvo que regresar a Tagaste. Estuvo cerca de un año en su pueblo. Ya con 16 años, empezó a juntarse con algunos amigos que lo llevaron por caminos cerrados. Santa Mónica constantemente le aconsejaba, pero él no estaba dispuesto a escucharla. El tiempo de confusión que vivió lejos de su familia en Madaura, y las malas influencias que había conseguido en su pueblo, quebraron el espíritu de reverencia que tenía hacia su madre. Por esas fechas también, su padre Patricio fallece, dejando la situación familiar aún más vulnerable. Ante la apremiante situación económica que vivía la familia, y con ello la consecuente falta de recursos para poder estudiar en Cartago, se presenta Romaniano, un influyente hombre con riquezas y fortunas, que concedía a sus conciudadanos de Tagaste muchas gracias y beneficios, y les ofrece ayuda. Su alta posición social le permitía tutelar a jóvenes como Agustín, con el cual, además, al parecer estaba emparentado. En Cartago abundaba el paganismo y se sentía un perfume lascivo y tentador.
Había innumerables diversiones, juegos circenses, combates de gladiadores, espectáculos teatrales, y hechiceros y charlatanes por doquier. Agustín se contagió del ambiente con toda la fogosidad de sus 17 años. Muy pronto se buscó una joven, cuyo nombre probablemente era Melania, y conviviría con ella durante 15 años. Un año después de su llegada a Cartago nació su hijo, al que nombra Deodato. En cuanto a sus estudios, los tomó con seriedad. Debía ser digno de la confianza que su madre y sobre todo su bienhechor Romaniano habían puesto en él. En el año 373 cayó en sus manos el libro Hortensio de Cicerón, en el cual este gran orador exponía y discutía todos los sistemas filosóficos. Agustín encontró una exhortación para buscar la verdad en la filosofía. Fue tal el estímulo recibido que, a partir de ese momento, Agustín consideró la retórica únicamente como una profesión. La filosofía le había ganado el corazón y se convirtió en un incansable buscador de la verdad. Algunos autores han denominado a este momento la primera conversión de San Agustín. Se dedicó en cuerpo y alma a buscar la sabiduría verdadera en la que esperaba encontrar la felicidad. Devoraba cuanto libro de filosofía se le atravesaba, y constantemente hacía certeras preguntas a sus profesores. Para ese tiempo, hizo sus primeras lecturas de las Santas Escrituras, y éstas le decepcionaron grandemente, creando en él desconfianza hacia una fe impuesta sin fundamentos en la razón. Sus intereses aumentaron más aún hacia la filosofía, pero también mantenía su interés por la gramática y la retórica, y en este territorio encontró acomodo durante algún tiempo en la doctrina del escepticismo moderado, pero poco tiempo después se desencantó de ella pues no satisfizo sus exigencias. En este mismo año 373, Agustín tiene sus primeros contactos con la religión maniqueísta. Sintiéndose seducido por las promesas de los maniqueos de una filosofía libre y sin ataduras, estos afirmaban haber descubierto contradicciones en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Agustín sobre esa doctrina era la esperanza de encontrar una explicación científica de la naturaleza y sus más misteriosos fenómenos. Además, él se sentía atormentado por el problema del origen del mal, y al no resolverlo reconoció los dos principios opuestos que tanto proclamaba dicho grupo. Convenientemente asimismo existía el poderoso encanto de la no responsabilidad moral en la comisión de delito alguno, atribuyéndosela a un principio ajeno. Una vez conquistado por esta secta, Agustín se dedicó a ella con empeño, leyó todos sus libros, aceptó y defendió todas sus opiniones con frenética obsesión. El maniqueísmo era a la vez filosofía y teología, religión y culto y con la perspectiva además de una próxima y completa reforma social. Tenía ideas sublimes, pero con planteamientos absolutamente inútiles, y aunque no faltasen consecuencias bochornosas, se proponía la consecución de un fin divino, aunque por medios irrealizables. Ciertamente fue durante este periodo como maniqueo que las dotes literarias de Agustín llegaron a su completo desarrollo. En el año 374, terminados sus estudios en Cartago, regresó a la casa materna en su pueblo natal para enseñar gramática. Convirtió al maniqueísmo a su querido protector Romaniano, y a otros amigos. Mónica, su madre, podía tolerar que trajera una concubina, pero no pudo soportar su audacia y su fervor maniqueo y que pudiera hacer de su hogar un lugar de reunión para ellos. Le declaró que no quería verle, ni en su mesa ni bajo su techo, y detestando las blasfemias de las que hacía alarde, ordenó que saliera de su morada, y que no volviese a aparecer en ella. Ante semejante intimación no era posible resistir, Agustín bajó la cabeza, y se refugió en casa de Romaniano. Poco después Agustín retorna a Cartago, donde continuó enseñando retórica. En este escenario más amplio, su talento resplandeció aún más y alcanzó plena madurez. Dedicado a la difusión de la doctrina maniquea, la profesó con elocuencia en Roma y Milán. Durante 9 años vivió Agustín para esta religión.
Fue colmado de atenciones por los altos cargos de la jerarquía maniquea y no dudaba en hacer proselitismo entre sus amigos. Se entregó a los himnos ardientes, los ayunos y las variadas abstinencias, y complementó todas estas prácticas con estudios de astrología que le mantuvieron en la ilusión de haber encontrado la buena senda. A partir del año 379, luego de ganar un premio en un concurso poético en el que participó, empieza a cuestionar levemente algunos fundamentos de esa religión. Las enseñanzas de Maní habían distado mucho de calmar su intranquilidad. Incluso cuando Agustín disfrutaba del fervor inicial, no encontró ese conocimiento de la naturaleza y sus leyes que le habían prometido. Las interrogantes que tenía sobre diversos temas no hallaban respuesta. Cuando el celebrado obispo maniqueo, Fausto de Mileve, llegó a Cartago, Agustín fue a visitarlo y le interrogó. En sus respuestas descubrió a un retórico vulgar, un completo ignorante de toda sabiduría científica. Se había roto el hechizo y, aunque Agustín no abandonó la secta inmediatamente, su mente ya rechazó las doctrinas maniqueas. En el año 383, con 29 años se embarca a Roma para abrir una escuela de retórica, pero al poco tiempo presentó una solicitud a una cátedra vacante en la ciudad de Milán. Después de un examen y con la influencia de sus amigos maniqueos, consiguió que el prefecto de Roma, Símaco, se la concediera. Un poco antes, en el año 382 sucedió un revuelo en Roma. El emperador Graciano, quien moriría un año después, había dado unas leyes ordenando la supresión de algunos de los más venerables símbolos del paganismo, el cual estaba en franca decadencia. El prefecto Símaco era pagano, y se opuso con un grupo de paganos influyentes. En el año 384, Símaco y una delegación del Senado de Roma se presentó ante el nuevo emperador Valentiniano II demandando la revocación de los edictos de Graciano. Y es en esta circunstancia que aparece la colosal figura del arzobispo Ambrosio de Milán. Amado por los milaneses católicos y respetado incluso por las autoridades, este decidió participar en la reyerta, procurando que no se revocaran esos edictos. En el clímax del debate, la delegación de Símaco nombra a Agustín para que los represente en dicha discusión, confiados en la agudeza retórica del santo. No obstante, los sermones que narraba Ambrosio y su razonamiento de las Santas Escrituras hizo que Agustín las escuchara con sumo agrado, quedando maravillado, sin aliento, con el corazón ardiendo. El santo entendió que las cosas, estando inevitablemente sometidas a Dios, derivan todo su ser de Él. En conclusión, Agustín se apartó de la secta maniquea, primero en secreto y después mostrando sus errores en público. La inefable búsqueda al conocimiento y la verdad que toda su vida le acompañó, le desvinculó de las simplificaciones maniqueas, así como del escepticismo estéril. En el año 385, decide retirarse con su madre Santa Mónica, su hijo Adeodato y sus discípulos a Lombardía, con la plena certeza de haber recibido un mandato divino. En esa región escribiría sus primeras obras. En 387 fue bautizado por San Ambrosio y se consagró definitivamente al servicio de Dios, pero poco tiempo después, su Santa Madre muere en Roma. En el año 388 retorna a la tierra que lo vio nacer, Tagaste, y decide deshacerse de todos sus bienes y ofrecerlos a los más necesitados. Lo único que le quedó fue una pequeña propiedad en la cual se fue a vivir con algunos de sus discípulos a hacer vida monacal. Con una enorme fama de inspiración cristiana que él no persiguió, fue ordenado sacerdote en Hipona, en el año 391, tarea que San Agustín cumplió con devoción, aumentando aún más su popularidad, a la vez que sostenía una pertinaz lucha contra las herejías que amenazaban a la ortodoxia católica, y sosteniendo fuertes oposiciones con maniqueos, pelagianos, donatistas y paganos. Hacia finales del 395, San Agustín fue nombrado obispo de Hipona. A partir de ese momento proyectaría sus creencias a todo el mundo occidental. Sus antiguos correligionarios maniqueos,
y también otros muchos sectarios vieron destruidos sus argumentos por este defensor de Cristo. Designó varios sermones a la educación de su gente, escribió obras célebres, y fue pastor, administrador, orador y juez. Al mismo tiempo elaboraba una colosal obra filosófica, moral y dogmática. Entre sus libros destacan los soliloquios, las confesiones y la ciudad de Dios, magníficos testimonios de su fe y de su sabiduría teológica. En el año 410, Roma es asediada por la invasión de los godos y su rey Alarico I, ocasionando que la multitud de ciudadanos acusara a la joven y aún frágil religión cristiana de ser responsable de las desgracias del imperio, actitud que San Agustín no estaría dispuesto a consentir y que suscitó una enérgica respuesta, la cual sería recogida en su obra La ciudad de Dios, donde contiene una verdadera filosofía de la historia cristiana. En el año 426 se retira al estudio y la oración. Y en el 430, con varias regiones romanas de África arrasadas, e Hipona sitiada y a punto de caer bajo el poder de Genserico, rey de los vándalos y los elánuos, fallece Agustín a los 75 años, rodeado de amigos y fieles. Pasó sus últimos días confortando a sus conciudadanos ante la probable caída de la ciudad y dirigiendo sus esperanzas al cielo. Un año después Hipona sería destruida por Genserico. Una leyenda medieval cuenta la siguiente anécdota. Cierto día, San Agustín paseaba por la orilla del mar, junto a la playa, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios, entre ellas, la doctrina de la Trinidad. De pronto, al alzar la vista ve a un niño que está jugando en la arena. Ve que el pequeño corre hacia el mar, llena el cubo con agua, y vuelve a la playa a vaciar el agua en un hoyo, una y otra vez. Agustín, sumido en una gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta: ¿Qué haces? Y el niño le responde: Estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Y San Agustín dice: Pero eso es imposible. A lo que el niño, exhibiendo su divinidad, le respondió: Más difícil es que llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Padre, doctor y santo de la Iglesia Católica, quien fuera un alma descarriada, una oveja perdida, durante buena parte de su vida, terminaría convirtiéndose en el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y uno de los más grandes genios que ha conocido la humanidad. Es preciso saltar casi 900 años después, hasta Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII para encontrar un intelectual de su misma talla. San Agustín fue quien hizo el primer esfuerzo importante de fusionar razón y fe, filosofía y religión. Alrededor de su figura se creó la orden religiosa de los agustinos y dio nombre también a toda una corriente intelectual que influenció determinantemente en los teólogos y filósofos de la Edad Media, el agustinismo. Pocos ejemplos hay en la historia que muestren tan claramente el peso que las creencias pueden llegar a tener en nuestra vida, así como del inmenso poder transformador que tiene la fe, a partir de la ideología de que Dios es luz, sustancia espiritual de la que todo depende y que no depende de nada. La Iglesia Católica celebra la vida y obra de San Agustín el día de su muerte, el 28 de agosto. Si te ha gustado este video te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si tienes alguna pregunta o comentario no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.